Sí, hola, buenos días. Soy Rocío Gorriz del diario ABC de Córdoba, de la sección gastronómica, y quería preguntaros, es una pregunta para los tres, que habláis de éxito y fracaso, pero veo que lo que es el fracaso lo asumís a nivel individual y el éxito como algo colectivo, bueno, que es fruto también del equipo que tenéis. Bueno, a ver, pregúntale a Ancelotti ahora que le han echado del bar, ¿no? O sea, al final es lo mismo, como el equipo de fútbol. Si todo va bien, somos equipo, ¿vale? Pero no digo por la parte que está de equipo, sino a nivel social, lo que quiero decir, ¿vale? No a nivel interno, bueno, faltaría más. A nivel social, si todo va bien, es todo por equipo, ¿vale? Y si todo va bien, pues mal, pues hay que coger no sé si al líder o no, o el que lleva responsable, siempre tiene que haber puesto responsabilidad, ¿no? Y es como el fútbol al final, al menos en mi caso pienso así. Yo pienso que si alguien me dice, oye, que hay una mancha ahí que no está limpia, ¿no? Y digo, la culpa es mía. Luego yo voy a la señora que limpia y ya la regaño, pero en principio la culpa es mía, no puedes andar. La culpa de todo lo que pasa en una empresa es del jefe. No puede ser que no se enteren de lo que hacen, lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, cuando vas a una mesa y me dicen, no me ha gustado este plato, yo no pienso en el que lo ha hecho, o sea, el fallo es mío, te quedas así y me dice, oye, parece que no te está gustando lo que te estoy diciendo. No, es que no me está gustando, es que me estás machacando, ¿sabes? Es que te lo pasas muy mal, igual que cuando invitas a alguien a comer a tu casa y no le gusta lo que le has puesto de cenar, pues también a cualquiera le sienta mal, ¿no? Y entonces, pues siempre los fracasos yo creo que es de los jefes y luego a partir de ahí, entonces si tú tienes que hacer el ideario de lo que es la carta y todo y eliges el sitio también donde montas el local y no ha salido bien, yo creo que la culpa es nuestra, ¿no? Bueno, en mi caso yo creo que está más que asumido, o sea, la historia es así, o sea, no puedes cambiar la historia, o sea, de hecho, yo mismo, de manera natural, siempre me sale hablar en plural cuando hablo de las cosas buenas, de hemos hecho, hemos fallo, cual, y cuando son cosas malas siempre hablo en singular, pero me sale también de una manera natural, pero porque es así, o sea, son cosas que no van a cambiar nunca, ¿no? Sí, y una segunda y última pregunta que es, no sé si será una tendencia o lo tenéis ya súper asumido, sobre todo todos los que habéis triunfado en el mundo de la gastronomía, y es hablar pues de creer en uno mismo, del potencial, de toda esta corriente ¿no? positivista y de mindfulness que hay actualmente. ¿No crees que podéis llegar a dar un mensaje un poco erróneo? Porque habrá personas que no lleguen a triunfar y tengan el mismo talento, pero no por circunstancias, por no estar en el lugar apropiado, en el momento correcto, o bueno, por muchísimas casualidades. Lleguen al mismo resultado. Eso puede generar un poquito de frustración en futuras generaciones que os tienen como ejemplo, ¿no? Bueno, que no hay un mensaje único. O sea, Ya. O sea, yo te hablo de mi mensaje personal, de lo que va a pasar a mí, de lo que creo, de lo que veo, de lo que leo, de lo que conozco. O sea, lo que tampoco puedes hacer es no dar mensajes, o dar mensajes vacíos. O sea, quiero decir, al final yo creo que en ese sentido cada uno explica su parte personal, probablemente, la ve a su manera, la ha asumido a su manera, y vosotros que estáis ahí y recibís el mensaje, pues tienes también un poco que meter en una Thermomix, por llamarlo de alguna manera, lo que ha hecho Paco, lo que ha hecho Ricardo, lo que he hecho yo, lo que irán luego, etcétera, etcétera, y verte también de una manera personal, entender que evidentemente cada uno estamos en una circunstancia que no tiene absolutamente nada que ver la del uno con la del otro, ¿no? Y no será tampoco la tuya, etcétera, etcétera, pero bueno, se trata de aprender, eso no es matemática, o sea, es decir, que el 2 más 2, 4 y punto, ¿no? Yo creo que aquí es mucho más complejo, pero lo que no voy a dejar de hacer es de transmitir lo que yo he vivido, porque creo que puedo ayudar a gente por el simple hecho de que la vida es así. Y es que ser un cocinero, triunfar como cocinero puede ser tan complicado como que triunfe, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿no? Son tantas condicionantes. Antes he dicho que si cuando me dio el cogotazo el japonés me voy, pues ahora sería un desconocido. Y es que son tantos condicionantes para triunfar que puedes tener mucho talento pero no tener suerte, o tener suerte pero no tener talento. Al final, pues los que estamos aquí, pues más o menos nos conocen, que te conozcan, pero es complicadísimo. Y el 90% de los cocineros los conocen, y antiguamente nadie conocía un restaurante por el cocinero, lo conocía por el nombre del restaurante. Nadie sabía quién narices cocinaba adentro, ¿sabes? Como el caso de mi padre, que está aquí, restaurante Oscar, año 82. No, pero no hay pollo asado hoy, tío. Otro. Vamos ahí que se come muy bien, pero nadie sabía quién cocinaba, ¿no? Ustedes con haber tenido a Paco ya es la hostia.
Que yo a Paco le he seguido por todos los sitios que ha estado, que él lo sabe, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta más o no? ¿Sí? Y sí quería preguntar, que me ha llamado mucho la atención, que dentro de vuestro sector habéis sido siempre pioneros o los primeros en algo. Entonces, me gustaría saber qué dificultades a nivel profesional os habéis encontrado al ser pioneros en vuestra profesión. Bueno, tú tienes una idea, empiezas con ella, trabajas, muchas veces no te das cuenta de lo que estás haciendo, simplemente te sale y bueno, pues vas haciendo tu trabajo y al final pues puede cuadrar todo, no cuadrar, pero al final hacer lo que a ti te gusta. Normalmente un cocinero damos de comer como nos gustaría a nosotros comer y bueno, empiezas y no sabes muy bien qué va a pasar, pero van pasando cosas, ¿no? En nuestro caso es muy complicado, muy difícil. No te levantas un día después de haber fracasado a decir vamos a hacer algo único, diferente, que no exista. Es muy complejo, ¿no? Vas mirando, vas buscando, pero no es algo que tú, o sea, lo buscas, pero no, como decíamos, tener una fórmula mágica para, ¿sabes? Rastrear un poco en nuestro caso, Andalucía, a nivel nacional también. Oye, ¿hay algún proyecto donde la historia o la cultura la puedas comer? Pues seguramente sí, pero con el mensaje tan claro como el NUR, pues no. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Pero es muy complejo, es ser pionero de algo. Bueno, mi padre, que está aquí presente, hace 3 años, cuando dije que íbamos a hacer un restaurante con reminiscencia árabe en el barrio Cañero, me decía, ¿qué? ¿Un restaurante cómo? No, árabe. ¿Pero tú estás loco o qué? Mi padre, ¿eh? Esto para empezar ya destrozado, de Valencia, que cerramos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que muchas veces ser pionero, sin darte cuenta, lo hace a posteriori, que esto lo hace mucho Ferran. Ferran hacía platos, hacía cosas y al final de temporada le ponía el nombre. Depende un poco el feedback de la gente, ¿no? Un poco. Es muy complejo y tampoco... Es que muchas veces la frustración es ¿no? esa intranquilidad constante que tienes como cocinero, que por muchas cosas que has hecho siempre estás como nervioso y correcto. ¿Cómo le doy una vuelta de tuerca? ¿Qué hago ahora? Y no se te ocurre nada muchas veces. A mí lo último que se me ha ocurrido para no aburrirme es llevarme a los clientes a comer a mi casa. Ya me lo llevo a mi casa, les doy una cena privada. Ayer para los amigos estuve ahumando carnes al estilo de Tesa. Al final es que muchas veces no sabes qué... ¿Me consideras cliente cuando me llevas a tu casa, tío? ¿Eh? ¿Me consideras cliente a mí, tío? Cuando Tú puedes dormir, vale. tú duermes en mi es que voy casa. a comer a tu casa. Exacto, digo. Y bueno, siempre tienes ahí un run que nunca está... ¿Estás contento? Sí, pero preocupado, ¿no? Nunca sabes muy bien por dónde va a salir, qué va a pasar el mes que viene y cómo le vas a poder dar una vuelta de tuerca, ¿no? Tampoco hay que tener esa obligación de crear y dar vueltas de tuerca porque al final salen muchas cosas que no tienen sentido. Es mejor reposarlo y que las 2 o 3 cosas que hagas, 2 o 3 platos, por ejemplo, al año es suficiente, que cuajen, que la gente cuando vaya te lo pongas a probar y que luego al día siguiente cuando vuelva, ponme eso que me pusiste el otro día. Ese es el auténtico sitio de un cocinero, y con hacer 2 o 3 cosas así al año y que se quede y que la gente lo recuerde, porque uno de los peligros que tiene ahora mismo la gastronomía es que si te pones a pensar platos de los grandes chefs, pues no te acuerdas de tantos, ¿no? Son tantos cambios de menú que a veces te embarullan un poco. Dani. Bueno, yo en mi caso verdaderamente creo que lo más difícil de superar psicológicamente es la incomprensión, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer algo que es realmente diferente, sobre todo en el mundo de la alta cocina, se genera una cantidad de susurros a tu alrededor que normalmente son negativos. O sea, superar ese tipo de cosas, no sé, hoy día todavía la gente sigue viendo el nitrógeno como algo súper moderno. O sea, imagínate lo que Paco ha dicho el padre, pasó a mí con mi madre. La primera vez que me vio hacer algo con nitrógeno líquido, ¿no? O sea, tú, a ti se te está yendo la olla, textual. Entonces, superar sin duda ese tipo de cosas es lo importante, ¿no? Porque te puedes rendir a la primera, ¿no? Tu madre te está diciendo que se te va la olla, la gente está diciendo ¿Qué haces? ¿Qué es? Etcétera, etcétera. Y bueno, no te voy a contar aquí todos los falsos mitos y falsas leyendas alrededor de la alta cocina, ¿no? Platos grandes, cositas pequeñas, precios... Desorbitados, ¿no? Para lo que comes. Luego voy a una hamburguesería a comer, no quiero citar nada. O sea, quiero decir, al final yo creo que verdaderamente un poco superar la incomprensión, sobre todo, es lo más... La crítica es lo más importante, porque siempre que hacer algo diferente hay gente a favor y gente en contra. Habéis hablado de cerrar puertas, de lo difícil que es tomar decisiones cuando las cosas van mal y del fracaso.
Pero ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cuándo veis que la empresa empieza a flaquear? ¿Qué decir tú? Porque a toro pasado es muy fácil decir, caray, hace un año si hubiera cerrado aquí, hubiera tomado esta decisión, bien sea por los compañeros de viaje, bien sea porque flaquea la cuenta de explotación. ¿Cuáles son esos síntomas? Básicamente es cuando no puedes pagar las nóminas y aquí... Y a los proveedores, ¿no? Amén, Claro. amén de eso, Y a claro. los proveedores. Entonces dices, Amén de esto eso. hay que cerrarlo. Pero antes de llegar a ese es el punto tema. crítico, Hombre, hay... tú puedes no ganar dinero que puedes comer en el restaurante, pero si no puedes pagar las nóminas, los proveedores y el alquiler... Pero entiendo que esa ya es la decisión final, ¿no? A mí Que es ya que está eso viendo ya me da alergia. A mí me da al lobo que te va a morder. Pero antes de eso, No, me lo vas viendo, que te deja entrar gente al restaurante o lo que sea. Bueno, hay que reaccionar muy rápido porque si no la deuda se puede hacer muy grande y luego impagable, ¿sabes? No, yo creo que el problema también está en creer que puede superarlo. O sea, en un momento dado, ¿no? Sin duda, ¿no? Porque al final el querer superarlo, yo creo que muchas veces, en cuanto notes el mínimo síntoma, ¿no? Tú si estás resfriado te tomas una pastilla siempre, ¿no? Yo creo que muchas veces a nivel empresarial o a nivel de estamos resfriados, luego pillamos neumonía, tal, pero seguimos creyéndonos que no nos vamos a morir, ¿sabes? Que no pasa nada y todos nos vamos a morir. O sea, y lógicamente cuando te pasa eso, le pones remedio, ¿no? En la vida real, ¿no? Pues la vida empresarial, que es más real todavía que la vida, sin duda hay millones de síntomas, ¿no? O sea, ya te levantas una mañana, te duele el talón porque tienes 41 años, pago no porque estás joven, ¿sabes? Pero Ricardo y yo estamos ya, ¿sabes? Más jodidos y ya te empiezas a dar cuenta que evidentemente pasan cosas, ¿no? Y luego también yo creo que los negocios hay que verlos siempre, hay que trabajárselo un año antes, o sea, el presupuesto, las cosas muy claras y muy lógicas, ¿no? Y en cuanto no empieza a cumplir presupuesto desde el primer mes, aquellos se encienden 1000 alarmas, ¿sabes? Y de esas 1000 alarmas tienes que ir un poco gestionando. Y luego una cosa que para mí también es vital, que es no cogerle cariño al negocio. O sea, a la parte filosófica y conceptual, o sea, que es un problema que muchas veces tenemos todos, ¿no? Que le coges demasiado cariño, ¿no? Dices tú, joder, ¿cómo voy a hacer a eso, no? Si ha venido este cliente y sonríe, y qué bien lo hago, y qué bien tal. Bueno, ya, pero joder, no estás perdiendo dinero, ¿no? Yo recuerdo una vez en Calima, hubo un año, que decíamos, me voy a poner la puerta y como pierdo 20 euros por cada cliente, le voy a dar 10 para que se vayan, ¿no? O sea, que reserva, les doy 10 pavos y que se vayan. Y voy a perder menos dinero, ¿no? O sea, eso es jodido, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, a nivel personal, lo que nos pasaba en ese momento es creernos también que todo lo que había alrededor, todo lo que suponía el cocinero, que era una profesión nueva en el fondo, ¿no? Y con cosas colaterales y con circunstancias absolutamente nuevas, te iba a salvar de todo. Quiere decir, un asesoramiento, un no sé qué, voy a hacer un libro, y cojo todo ese dinero, lo meto en la misma bolsa de lo que pierdo en el restaurante y así salgo para adelante, ¿no? O sea, el problema también muchas veces es eso, ¿no? O sea, y claro, es difícil rendirse, ¿no? Es difícil verdaderamente pensar que has fracasado, pero que de verdad, o sea, que la palabra fracaso no es nada negativa. O sea, vuelvo a decir, en Estados Unidos la gente que ha tenido más fracasos son los que más contratan, porque la gente que tiene éxito no sabe verdaderamente lo que es sufrir, siempre, ¿no? Mira CR7, ¿no? Bueno, la suerte también hay que buscarla, ¿no? Nosotros cuando entró la crisis en el 2009 a saco en toda España, nosotros la verdad es que nos dimos cuenta que no la estábamos sufriendo mucho, que nada más que nos bajó un 4% la facturación. Y entonces dije, pues la suerte hay que buscarla y cogí y dije a mi socio, vamos a subirle el sueldo a toda la plantilla. Y dice, ¿estás loco? Y yo, no, hombre, que la suerte hay que buscarla. Y le subimos el sueldo a toda la plantilla y mira, acerté, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Estamos por aquí todos también a la hora del café. Muchas gracias.